Buenas tardes. Vamos a comenzar lo que es el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y mis hermanos, hoy estamos ya a punto de celebrar, vamos a decirlo de esa manera, de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como iglesia. Recuerde que este domingo vamos a estar celebrándolo a muy temprana hora. Entonces estamos preparándonos para eso, mis hermanos. Y hoy vamos a hablar acerca de los tiempos, vamos a decirlo, cronológicos en cuanto a lo que se refiere a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Alguien llegó a decir que siempre que se habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, también se debe de hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues fue ahí donde nosotros como cristianos obtuvimos la victoria, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vamos a estar hablando es acerca de esto. Vamos a estar hablando acerca de la traición de Judas. Vamos a estar hablando de las instrucciones también que Jesús dio a sus discípulos en la última cena, lo que le llaman, ¿verdad? La última cena. Y vamos a ver cómo Dios preparó también el corazón de cada uno de ellos, mis hermanos. Entonces, cuando estamos hablando de esto, hermanos, ¿verdad? Una de las cosas que yo encontré es que fue crucificado Jesús en Pascua, vamos a decirlo. Y muchas veces hemos dicho, hermanos, que en viernes fue el Señor crucificado. Entonces, recuerde que era antes del día de reposo en cuanto a lo que se refiere a los judíos. Era el reposo del festival de los panes sin levadura, vamos a llamarlo así. Recuerde que era la celebración de la Pascua también. Ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de esto, pero también consideramos que llegó a Jerusalén Jesús 6 días antes de la Pascua. Entonces, recuerde que viajó para llegar y estar en la Pascua 6 días antes. Con esta información, hermanos, armamos un poquito la cronología de esos días cuando Jesús dio cumplimiento a todas las profecías, ¿verdad? Que se referían a su primera venida. Entonces, recuerde que los profetas estuvieron hablando de este tiempo, ¿verdad? En cuanto a lo que era la Pascua y la crucifixión del Señor, del Mesías, vamos a decirlo así. Entonces, la enseñanza, hermanos, tradicional de que Jesús fue crucificado un viernes se deriva, hermanos, de la referencia que se encuentra en Marcos capítulo 15, versículo 42. El día previo dice al Sabbat o sábado, por lo que se tomó el viernes como el día de la crucifixión. Entonces es lo que marca, hermanos, en la Biblia, Marcos 15, versículo 42, y dice de esta manera: y como ese era día de preparación, es decir, víspera del sábado, y dice, y ya era tarde. Y otra de las referencias que tenemos, hermanos, es Mateo capítulo 12, versículo 40, donde dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a la traducción, a la nueva traducción, ¿verdad? Donde lo saqué. Ahora, déjenme decirles, mis hermanos, días antes de ser entregado Jesús, él prepara a sus discípulos para la Pascua, pero también, hermanos, los prepara, déjenme decirlo, para cuando él iba a ser arrestado. Sabía que el tiempo había llegado. Entonces recuerde que, ¿verdad? Él subió a Jerusalén, así dice, para que él, ¿verdad?, celebrara la Pascua, pero también en su corazón él sabía que iba a ser arrestado ahí. Una de las cosas que marca Lucas 18:31, hermanos, dice: Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Lucas 18, hermanos, 31, ¿sí? Entonces es una de las cosas en la manera en la que Jesús, ¿verdad?, preparaba a sus discípulos para este tiempo difícil, vamos a llamarlo así. El tiempo había llegado de la crucifixión. Entonces, otra de las cosas que dice Lucas 18, hermanos, en el 32, 33, dice: será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán,
lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día, dice Lucas 18, resucitará. Lucas 18, 32, 33. Entonces es la nueva traducción viviente, creo que se llama así esta traducción, hermanos. Ahora estamos hablando, hermanos, acuérdense que todo esto está conforme a lo que es el calendario judío, vamos a llamarlo de esta manera, que es un poquito al calendario romano, vamos a llamarlo así. Entonces recuerde que el calendario judío, mis hermanos, empezaba el día a las 6 de la tarde y hasta el siguiente día a las 6 de la tarde, de verdad, se cumplía un día. Entonces el calendario romano, vamos a llamarlo así, empezaba de 12 de la noche a 12 de la noche del siguiente día. Entonces recuerde que eran sus 24 horas. Ahora déjenme decirle, mis hermanos, esta celebración, ¿verdad? En cuanto a lo que era la Pascua, recuerde que era un mandato de Dios a través de sus leyes y el Señor se los dio en Levíticos 23, 5 y 8. En el Reina Valera, hermanos, dice de esta manera, Reina Valera 1960, la revisión dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Dice el versículo 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas, dice, encendidas. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo, dice, haréis. Entonces era lo que Dios les daba en cuanto a las leyes, ¿verdad? Recuerde que, mis hermanos, esto Dios se lo daba al pueblo judío, ¿verdad? En Levíticos 23. Otro pasaje, hermanos, también. Déjeme decirle que la celebración de las Pascuas es el día 14 del primer mes y en el calendario judío, hermanos, se llamado Nisan, en el calendario lunar utilizado, dice, por los israelitas, ¿verdad? Donde leímos en Levítico 23, hermanos. Ahora déjeme decirle, dado que este calendario es en base a la luna, ¿verdad? Y no solar como el nuestro o el actual calendario, ¿verdad? Entonces el festival de las Pascuas cae, hermanos, déjeme decirle, en diferentes días de cada año, porque es diferente su calendario judío, mis hermanos. Ahora, el día 14 del primer mes de Nisan, dice Números 28, del año se celebrará la Pascua, dice, en honor del Señor. Y yo estaba leyendo, hermanos, acerca de lo que era la Pascua, ¿verdad? Y es una celebración que los judíos hacen, ¿verdad? Por la liberación que Dios hizo con ellos cuando ellos eran esclavos en Egipto. Entonces Dios los liberó, ¿verdad? Y cada año ellos celebraban, ¿verdad? La Pascua. Entonces recuerde que eran con hierbas amargas para recordar, ¿verdad? Lo que ellos pasaron en Egipto. Pero era una celebración que ellos tenían, pero Números 28 dice de esta manera, y cómo Dios se los dio el día 14 del primer mes del año, ¿verdad? Del calendario judío o del mes Nisan, dice, del año se celebrará la Pascua, dice, recuerde, en honor ¿de quién? Del Señor. Entonces, recuerde que el calendario judío, hermanos, es un poquito diferente. Ellos iban o van con la luna, ¿verdad? Entonces, el Salmo 104, hermanos, en el versículo 19 dice, hizo la luna, dice, para los tiempos. El sol conoce, dice, su ocaso. Eso es lo que dice el Salmo 104, 19. Y cuando estaba yo viendo, hermanos, en cuanto a lo que era el calendario, vamos a decirlo, judío, ¿verdad? Recuerde que para nosotros, cuando es marzo, es cuando empieza el calendario de ellos, el primer mes, que se llama Nisan, y luego sigue Iyar, Sivan, Tamuz, y así se van yendo, ¿verdad? Los nombres en cuanto a lo que es el calendario judío. Es algo muy interesante. Yo me gustaría que usted lo buscara
en cuanto a lo que es el calendario judío, ahí cuando usted tenga tiempo, ¿verdad? Para ver cómo corre el calendario judío y cómo corre el calendario de nosotros. Pero, mis hermanos, una de las cosas que yo encontré en cuanto a la cronología, ¿verdad? De lo que era el ministerio de Jesús y hasta su muerte. En el jueves, ¿verdad? El día 8 de Nisan, recuerde que Jesús fue a celebrar la Pascua hasta el día 14 o el 15 de Nisan, que marca, ¿verdad? Cuando empieza el día de los panes sin levadura. Pero déjeme decirle, en el jueves 8 de Nisan, 6 días, déjeme llamarlo de esta manera, 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó, dice, a Betania, que está a 2.5 kilómetros al este de Jerusalén, y dice que cenó en la casa de Lázaro, a quien había él resucitado. María, la hermana de Lázaro, dice, vertió un perfume en los pies de Jesús. Este acto simbólico, ¿verdad? Simbolizó, dice, la preparación, dice, para su entierro. Entonces recuerden, mis hermanos, que Jesús, los discípulos ya iban camino en Jerusalén, y dice aquí que él llegó a Betania, a 2.5 kilómetros al este de Jerusalén. Entonces ya se estaba acercando, mis hermanos, Jesús a Jerusalén. Pero recuerde que él llegó a cenar a la casa de Lázaro. Este dato es muy importante para nosotros como cristianos, pues estamos siguiendo algo como una cronología de los días antes de su muerte. Entonces, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa, dice, de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en el honor de Jesús. Entonces María tomó un frasco, dice, con casi medio litro de un costoso perfume, dice, preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús, dice, y los secó, dice, con sus propios cabellos. Y esto lo encontramos, hermanos, en Juan capítulo 12, 1 y 2, ¿verdad? Posiblemente el versículo 3 también. Y luego llegamos al día, esto era el día jueves 8 del calendario judío, o el día 8 de Nisan que ellos le llaman. Pero el viernes 9 de Nisan, recuerde que retrocedimos 6 días antes de su muerte. Entonces, el viernes 9 de Nisan fue cuando Jesús tuvo la entrada triunfal en Jerusalén. El sábado 10 de Nisan, ¿verdad? Era el Sabbat que le llaman ellos, o el día de reposo. Y ese día Jesús entró en el templo en el Sabbat y echó fuera a los comerciantes y a los que cambiaban dinero en el templo. Dice, peor aún, lo hacían el día que tenían prohibido hacerlo. Jesús así estaba purificando el templo como un cumplimiento de la limpieza de la levadura, dice, antes de lo que es la Pascua. Y esto lo encontramos, hermanos, en Éxodo capítulo 12, versículo 15. Entonces recuerde que muchas profecías en cuanto a Jesús se cumplieron, hermanos, en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal, dice, por cada casa. Eso se lo dio Dios en cuanto a las leyes para el pueblo judío, y lo encontramos en Éxodo capítulo 12, versículos 2 y 3, mis hermanos. Ahora, el animal seleccionado que ellos tenían que tener deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga, dice, ningún defecto. Y mis hermanos, ¿por qué estoy leyendo esto? Mire, acuérdense que Apocalipsis habla del Cordero y estamos hablando de Jesús como Cordero. Él iba, es cierto, él iba en camino, ¿verdad?, hacia Jerusalén, pero él ya iba preparándose, vamos a decirlo así, a lo que iba a ser como el Cordero inmolado, que iba a morir por nuestros pecados. Y esto lo tenemos que entender de esta manera, mis hermanos. Entonces, acuérdense que Dios les dio las leyes al pueblo judío para que ellos tuvieran un corderito sin mancha. Recuerde que Jesús, hermanos, es el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, el Cordero que murió por todos nosotros.
Entonces después de Jesús ya no tuvieron que hacer o ya no se debería de hacer ningún sacrificio, porque recuerde que Jesús fue el sacrificio perfecto, vamos a llamarlo de esa manera. Ahora, en este sábado, hermanos, en este sábado, vamos a decirlo así, el sábado 10 de Nisan, ¿verdad? De sábado a martes Jesús fue, déjeme decirle, examinado por los judíos. Recuerde que dentro de las leyes del pueblo judío, pues que Dios les dio, ellos tenían que examinar este animalito o cabrito, no sé cómo se le puede decir, pero tenía que estar sin mancha. Entonces lo llevaban a los maestros de la ley, a los fariseos, ¿verdad? Los seduceos, a los sacerdotes, no sé, ¿verdad? Lo llevaban para que lo examinaran. Déjeme decirle, Jesús fue examinado por los judíos, fue examinado por los maestros de la ley, fue examinado por los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, fue examinado por Pilato y déjenme decirle hasta por algunos espías, pero nadie le encontró a Jesús ninguna falla ni pecado. Jesús no tan solo pasó todas las pruebas que le hicieron, sino que además nos dejó muchas enseñanzas, parábolas y profecías en cuanto a esto, mis hermanos. Entonces recuerde que no hubo falta en él. Entonces llegamos al lunes 12 de Nisan, 2 días, hermanos, antes de la Pascua, ¿sí? 2 días antes de la Pascua. Faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo, pero no durante la celebración de la Pascua, dice Marcos 14, 1 y 2. No era durante la celebración de la Pascua, pues acordaron, mis hermanos, ¿verdad? No, ellos dijeron, no sea que la gente, dice, cause disturbio. Por eso, mis hermanos, todo lo que sucedió con el Señor Jesús, yo pienso que por eso todo lo hicieron de noche, lo hicieron, ¿verdad? Todo en secreto, lo trataron de hacer en secreto, poniendo falsos acusadores y todo, mis hermanos, para poder hacer caer al Señor, ¿verdad? Pero recuerde que todo esto sucedió durante la celebración, hermanos, de la Pascua. Entonces, Lucas 22, 3 y 6, ¿verdad? Habla y dice, versículo 3 de Lucas 22 dice, y entró Satanás en Judas, ¿verdad? Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, ¿verdad? Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos le entregaron y convinieron en darle dinero, dice, y él se comprometió. Entonces recuerden, hermanos, que Judas llegó a un acuerdo y se me hace bien difícil pensar cómo es que alguien que estuvo con Jesús llegó a traicionarlo, ¿verdad? De esa manera, cómo fue a venderlo, dice la palabra que por 30 monedas, hermanos. Entonces, recuerde que Judas, hermanos, estaba entre los 12. Entonces, dice el versículo 14 al 16 de Mateo 26, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos dijeron, 30 piezas de plata. A partir de este momento, dice, Judas comenzó a buscar, dice, una oportunidad para traicionar a Jesús. Recuerden, mis hermanos, que estamos 2 días antes, ¿verdad? Antes de lo que era la Pascua. Y recuerde que Jesús iba en camino a esto, iba a cumplir las profecías, mis hermanos, pero es bien difícil lo que habla aquí acerca de lo que Judas hizo, hermanos, al vender al Señor por esas 30, ¿verdad? Esas 30 piezas de plata, mis hermanos. Y una de las cosas, déjeme decirle, en resumen a lo que hemos hablado, el día 8, ¿verdad? 6 días antes de la Pascua, Jesús entró y cenó en la casa de Lázaro en Betania, y María unge sus pies. El día 9, que es viernes, hizo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y Jesús también va al templo. El día 10, que era el sábado o el sabbat, que le llaman ellos, Jesús regresa al templo y echa fuera, dice,
a los comerciantes y a los que cambiaban dinero. Y el domingo 11, hermanos, de Nisan, recuerde, hermanos, Jesús enseña, dice, en el templo, pero el día 12, yo lo tengo marcado de esta manera en lo que yo encontré en cuanto a los comentarios bíblicos, hermanos. En el día 12, que era lunes, hermanos, es cuando Judas, déjeme decirle, recibe un pago para traicionar a Jesús. Entonces recuerde que era, hermanos, el día 12. Entonces recuerde que en el calendario judío, el calendario judío empezaba a las 6 y terminaba a las 6 del otro día, mis hermanos. Ahora déjeme decirle, porque ya nos estamos acercando, mis hermanos, a lo que era la Pascua, a lo que había venido Jesús. Entonces, en el martes 13 de Nisan, ¿verdad? Jesús hace los preparativos, dice, para la última cena con sus discípulos. Entonces llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos, dice, comerla juntos. Y esto se encuentra en Lucas 22, hermanos, 7 y 8. Ahora déjeme decirle en cuanto a lo que dice Levítico de esto. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes, ¿verdad? Nisan. Al día siguiente, el día 15 del mes Nisan, comenzará a celebrar el festival de los panes sin levadura. Y esto lo encontramos, hermanos, si usted lo quiere ver, en Levíticos 23, 5 y 6, donde habla acerca de estas celebridades o de estas fiestas, vamos a llamarlo así, que practicaban los judíos, hermanos, en cuanto a lo que Dios había hecho al sacarlos de Egipto. Y dice, después vino el día con más eventos de la semana. Recuerde que el miércoles empezó a la puesta del sol del martes a las 6 p.m., siguiendo el día, ¿verdad?, del calendario judío. Entonces recuerde, esto es muy importante porque después las cuentas tal vez no le puedan dar, pero recuerde que el miércoles empezó a la puesta del sol del martes a las 6 p.m. Recuerde que cuando eran las 6 p.m. empezaba un nuevo día para los judíos, mis hermanos. Ahora, el miércoles 14 de Nisan, a la puesta del sol, a las 6 p.m., es el inicio del festival, hermanos, vamos a llamarlo así, de la Pascua. En el Nuevo Testamento, la celebración de la Pascua y del festival de los panes sin levadura son mezclados en un solo festival y sus nombres son intercambiados, pero son dos festivales diferentes. La Pascua es el 14 de Nisan y no es un día de reposo, ¿sí? Y el festival de los panes sin levadura, hermanos, inicia el 15 de Nisan, o sea, el siguiente día, durante 7 días, iniciando y terminando, dice, del día 1 al día 7, con un día de reposo. Entonces, eso se llama, o son llamados sabbat o sábados especiales, vamos a decirlo de esa manera. Recuerde que es para el pueblo judío, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, en el día de reposo se dice que Jesús permaneció, ¿verdad? Permaneció. Yo no puedo decir que en la tumba, pues dice la palabra de nuestro Dios que Él descendió hasta lo más bajo de la tierra, mis hermanos, ¿verdad? Para predicar allá. Entonces recuerde que en el sábado fue cuando Jesús, ¿verdad?, permaneció o en reposo, vamos a llamarlo de esa manera, porque fue un día de reposo, el sabbat. Entonces, cuando estamos hablando de esto, hermanos, Jesús tuvo la tradicional cena pascual judía con sus discípulos, con algunas modificaciones, vamos a llamarlo de esa manera. Recuerde que Jesús, es cierto, vino a cumplir la ley, vino todo lo que estaba escrito para los judíos a cumplirlo, hermanos, pero Él hizo, recuerde, modificaciones en cuanto a lo que la ley decía, mis hermanos. Y aparte de que Él la cumplió, mis hermanos, Él dio instrucciones diferentes, porque ahora, hermanos, déjenme decirle, yo no sé si usted había puesto atención a esto, pero ahora está empezando, o va a empezar, vamos a decirlo así, la iglesia del Señor, ya no en cuanto a la relación a los judíos, sino que Jesús ya estaba preparando a sus discípulos
para iniciar la iglesia, hermano. Recuerde esto. Por eso estamos hablando acerca de eso. Entonces, aparte de que Jesús tuvo la tradicional Pascua o la cena pascual, vamos a decirlo así, ¿verdad? Con sus discípulos, Jesús les hizo estas modificaciones. Déjenme enseñarles acerca de lo que yo encontré, mis hermanos. Una de las cosas es, si usted mira ahí, ¿verdad? El pasaje de la Biblia en cuanto habla, en lo que habla acerca de esto, mis hermanos, una de las cosas que habla es que Él lavó los pies de los discípulos, acuérdese de eso. Número dos, su bendición especial del pan, ¿verdad? Y al tomarlo, y al tomar la copa también, ¿verdad? Y también predijo durante esa reunión, hermanos, ¿verdad? Que él tuvo con sus discípulos, también predijo la traición de Judas y también predijo la negación de Pedro. Entonces, número 4, les dio las últimas instrucciones y advertencias, dice, para el ministerio. Es cierto que ya no iba a estar con ellos, pero el Espíritu Santo iba a seguir con ellos. Entonces, les dio instrucciones y advertencias, dice, para el ministerio. Y número 5, les informó de la venida del Espíritu Santo y ellos terminaron cantando los himnos de alabanza típicos, dice, de la cena de la Pascua, mis hermanos. De ahí todos se fueron al monte de los olivos, en donde Jesús oró, dice, y es cierto que oró en agonía en el huerto de Getsemaní, mis hermanos, pues él decía, Abba Padre, clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga, ¿verdad?, tu voluntad y no la mía. Y esto lo encontramos en Marcos 14:36, en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Entonces, más tarde, en la noche, recuerde que después que hubieron cenado, ¿verdad? Y que les dio las instrucciones, que les dijo todo acerca del Espíritu Santo, ellos se fueron más tarde, dice, al monte de los olivos, donde él oró, ¿verdad? Y él le pedía al Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa. Pero déjeme decirle, mis hermanos, si es cierto, la Biblia dice que fue una noche, quizás yo quiero pensar de esa manera, de sufrimiento, ¿verdad? Porque ahí había dolor en esa oración que Jesús tenía. Pero más tarde en la noche, hermanos, Judas llegó con los soldados romanos y los guardias del templo. ¿Y a qué venía? Solamente venían para arrestar a Jesús. Pues recuerde que Judas ya lo había vendido por estas monedas. Entonces, quien fue identificado, recuerde, por un beso de Judas, mis hermanos. Y después de esto, hermanos, los principales sacerdotes y los fariseos, según lo que dice Juan 18, le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran y llegaran al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas, mis hermanos. ¿Y todo para qué? Para poder arrestar al Señor. Entonces, esto lo encontramos en Juan 18:3, mis hermanos. Pero en el versículo 4 de este mismo Juan 18 del Evangelio de Juan, hermanos, Jesús, dice el versículo 4, Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió, dice, al encuentro de ellos. Y recuerde que Jesús vino a cumplir con lo que se había dicho de él acerca de los profetas, en cuanto a todas las profecías que se referían a él. Y recuerde que él les preguntó, ¿verdad? En este versículo 4, ¿a quién busca? Les preguntó. Y mis hermanos, y ellos respondieron, a Jesús de Nazaret, contestaron. Y él dijo, yo soy, dijo Jesús. Y Judas, el que lo traicionó, dice la palabra, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron, dice la palabra, y cayeron al suelo. Y esto es lo que dice, hermanos, Marcos, en el capítulo 18, del versículo 4 al versículo 6. Entonces recuerda que era el arresto de Jesús y venía Judas con todo el ejército que se le había dado, los soldados romanos, hermanos, y venía solamente para entregar al maestro. Pero recuerden que Jesús no se hizo para atrás, no pensó nada, simplemente actuó. Y antes de que ellos llegaran, ¿verdad? Dice aquí que él salió
a enfrente, ¿verdad? Para preguntarles a quién buscan, le preguntó. Entonces él salió al encuentro de ellos, hermanos. Entonces también el Señor nos enseña valentía de esta manera, mis hermanos. Y así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo, dice la palabra, arrestaron a Jesús y lo ataron, según lo que dice Juan 18:12, mis hermanos. Y es cierto, mis hermanos, Jesús fue arrestado y juzgado en 6 ocasiones diferentes en un periodo de 9 a 12 horas. La mayoría de estos juicios fueron ilegales porque no buscaban la imparcialidad, sino su muerte, pero para ello utilizaron falsos testigos, lo hicieron de noche y en secreto, no hubo una defensa para el acusado y cambiaron el motivo de la sentencia con Pilato, todo para hacerlo antes de que empezara el festival de los panes sin levadura, el cual duraba 7 días y empieza, dice, con un día de reposo, el día 15 de Nisan, mis hermanos. Ahora, yo al estar leyendo todo esto, mis hermanos, alguien dijo en una ocasión, yo lo estaba escuchando en una predicación y alguien llegó a decir, ¿quién mató a Jesús? Pero ¿quién mató a Jesús? Y este predicador decía, nadie mató a Jesús, ¿sí? Y él decía, recuerden que Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, recuerden, nadie le quitó la vida a Jesús. Dijo él, yo pongo mi vida, ¿verdad? Para volverla a tomar. Entonces, él solo decidió ir a la cruz. Él solo decidió morir, ¿verdad? En obediencia al Padre. Y todo esto, mis hermanos, lo hizo para salvarnos a nosotros. Entonces, recuerde que la Biblia dice que él murió, hermanos, por nuestros pecados para darnos la salvación eterna. Entonces, cuando alguien mencionó esto, hermanos, es cierto, Jesús puso su vida, hermanos, por rescate, dice la Biblia, de muchos. Entonces, recuerde, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? Déjeme decirle y explicarle lo que yo encontré. Aunque no podemos estar absolutamente seguros del por qué Judas traicionó a Jesús, algunas cosas son ciertas. Primero, debemos reconocer que aunque Judas fue elegido para ser uno de los 12, según Juan 6:64, toda la evidencia en la Escritura señala el hecho de que él nunca creyó que Jesús era Dios y tal vez ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías, como Judas lo entendía. A diferencia de los otros discípulos, que llamaban a Jesús Señor, lo cual es significativo en muchas maneras. Judas nunca utilizó este título para Jesús y en cambio lo llamaba solamente Rabí, mis hermanos, y recuerde que Rabí quiere decir maestro. Entonces, recuerde que Judas, hermanos, le llamaba solamente Rabí, mientras tanto los otros discípulos le llamaban maestro, le llamaban Señor y Judas le llamaba solamente Rabí. En segundo lugar, hermanos, de lo que encontré, Judas no solo no tenía fe en Cristo, sino que tenía muy poca o ninguna relación personal con Jesús. Aunque andaba con ellos, nunca se relacionó, mis hermanos, y alguien dijo en una ocasión, a veces sabemos muchos cristianos que eso pasa dentro de la iglesia. Estamos en la iglesia, pero en realidad no estamos teniendo esa relación con el Señor. Ahora dice, cuando los evangelios sinópticos mencionan a los 12, generalmente ellos son mencionados siempre en el mismo orden, dice con pequeñas variaciones, y esto lo encontramos en Mateo 10, 2 y 4, y en Lucas 6, 14 y 16. Se cree que el orden general indica la relativa cercanía de su relación personal con Jesús, a pesar de las variaciones. Déjeme decirle, Pedro y los hermanos de él, Jacobo y Juan, siempre son los primeros en la lista, lo cual es consistente con su relación con Jesús. Judas siempre es mencionado al final de la lista, la cual puede indicar su relativa falta de relación personal con Cristo. Entonces recuerde que alguien llegó a decir, hermanos, que
No porque estamos, no recuerdo muy bien, pero si alguien me lo escribe en los comentarios lo acepto, ¿verdad? Pero alguien dijo que no porque estás en una cochera te vas a convertir en carro. ¿No es cierto? Y yo me recuerdo mucho de esto, de esta enseñanza. Entonces recuerde que uno no se hace cristiano solamente por estar en el templo. Uno se hace cristiano por tener una buena relación con Dios. Y eso es lo que le faltó a Judas, mis hermanos. Por eso es una de las cosas que lo llevó a traicionar. Recuerde al Señor Jesús. Entonces, otra de las cosas que encontré como tercer punto, mis hermanos, es Judas era consumido por la avaricia. ¿Cuántos no hemos hablado acerca de esto? Al punto de traicionar la confianza no solo de Jesús, sino también de los con sus discípulos. Como lo vemos en Juan 12, 5 y 6, Judas bien pudo haber deseado seguir a Jesús simplemente porque vio la gran cantidad de seguidores y creía que podría beneficiarse de las ofrendas hechas para el grupo. El hecho de que Judas era quien se encargaba de la bolsa del dinero indicaría su interés que él tenía, hermanos, por el Señor, ¿verdad? Entonces, por Jesús. Entonces recuerde que alguien llegó a comentar en una ocasión, mis hermanos, alguien llegó a comentar, y no recuerdo quién, pero a veces recuerdo las palabras, pero no los nombres. Entonces, alguien llegó a comentar, hermanos, que Judas fue un hombre muy ambicioso porque lo demostró, ¿sí? Entonces, recuerde que siempre buscaba su beneficio propio y todo, hermanos, todo lo que pasó con Jesús, recuerde, estaba encaminado para bien de la raza humana. Y ahora, déjeme decirle, Jesús dejó en claro que Judas era responsable por su decisión y tendría que dar cuenta por ello. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar, según Marcos 14, 18. Nótese que Jesús, ¿verdad? Caracteriza la participación de Judas como una traición. Y respecto a su responsabilidad por esta traición, Jesús dijo: mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Marcos 14, 21. Ahora déjeme decirle, es cierto que hermanos, Judas no actuó solo. Satanás también tuvo su parte en esto, como vemos en Juan 13, 26, 27. Y también a él, hermanos, se le tomará cuentas por lo hecho en esto, hermanos. Ahora, déjeme decirle, Dios en su sabiduría era capaz, ¿verdad? Como siempre, de cambiar todas las cosas. Quizás para que Jesús no fuera a la cruz, pero déjeme decirle, recuerde siempre esto, Jesús fue voluntariamente a la cruz, ¿verdad? Si él hubiera querido, hubiera mandado millares de ángeles para que lo rescataran, pero no fue así. Voluntariamente y en obediencia al Padre, él llegó hasta la cruz para morir. Recuérdelo siempre, por nuestros pecados. Ahora, Satanás ayudó, es cierto, Satanás ayudó mucho a enviar a Jesús a la cruz, porque no solamente entró en el corazón de Judas, sino en todos aquellos que manipulaban todo esto, ¿verdad? Pero recuerde que en la cruz el pecado y la muerte fueron vencidos. Y la provisión de Dios para la salvación ahora está gratuitamente disponible para todos aquellos que acepten a Jesucristo como su Salvador personal para el perdón de los pecados, dice la palabra, mis hermanos. Y cuando estamos hablando acerca de esto, mis hermanos, recuerde que es cierto, Judas lo traicionó y todo, pero hemos llegado en lo que es una cierta cronología que he tratado de llevar, hermanos, hasta el día miércoles, ¿verdad? Donde Jesús es entregado por Judas, ¿verdad? Entonces, después de haber cenado con sus discípulos, después de haberle dado instrucciones, ¿verdad? Se fueron a orar al huerto y, ¿verdad? Al monte de los olivos, y ahí, hermanos, fue donde él fue, ¿verdad? Entregado por Judas. Pero recuerde, hasta este momento la historia parece que todo va mal. No, no es cierto, no es cierto. Después viene la muerte, ¿verdad? El día viernes, y luego viene la resurrección el día domingo, que es donde todos como cristianos celebramos la victoria,
¿verdad?, que Jesús tuvo sobre la muerte. Entonces esto es algo hermoso, hermanos, saber, ¿verdad?, de que ahora nosotros tenemos vida eterna, vida en Cristo Jesús, y que todas las bendiciones son derramadas a través de Él. Y mis hermanos, con esto quiero terminar. Recuerde, miércoles, hermanos, de que Jesús fue entregado, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos. Ahí nos vamos a quedar, mis hermanos, pero recuerde y medite acerca de lo que viene, acerca de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios les bendiga, les amo mucho en el Señor. Espero vernos en la próxima, si es que es la voluntad de nuestro Dios. Y hermanos, sigan orando por nosotros, porque no es tan fácil, hermanos, estar haciendo este tipo de trabajo. Es un poquito difícil, ¿verdad? Yo le decía en una ocasión a alguien, a veces es difícil estar hablando a una cámara, mis hermanos, pero bueno, Dios es el que nos da la fuerza, y si Dios así lo quiere, todas las cosas van a salir bien. Bendiciones para todos ustedes, y recuerde, no se vaya, quédese para ver los anuncios. Entonces, hermanos, si Dios quiere, los esperamos el domingo muy temprano. Recuerde esto, vamos a orar. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por lo que aquí se ha dicho. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, Padre, sobre todas las cosas, reflexionar acerca, Señor, de lo que pasó en estos días, Padre, hasta que llegó, Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y, Padre, celebrar el domingo de resurrección, Padre. No celebrar otra cosa, sino simplemente, Padre, celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos tu nombre y damos gracias por todas las cosas, y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos a la próxima. Sus triunfos, mi